Nosotros este martes pasado, Mario nos hablaba acerca de que fue a cierto lugar, nosotros estábamos congregados en nuestra reunión aire aquí y nosotros explicábamos que fue un día muy especial, porque según el calendario judío sería el día de la tercero, ¿no? De la fiesta de Shavuot, ¿ah? que marca la finalización. El nombre que nosotros hoy conocemos como Pentecostés, y como la pastora estuvo hablando un poquito ahí, que para el occidente se celebra el próximo domingo, que bueno está. Y nosotros que somos más locos todavía lo celebramos hoy. Que el Señor nos guarde y nos proteja y nos bendiga, porque nosotros le estamos celebrando a Él, ¿no? Entonces, querido, esta fiesta que originalmente se la conocía, como dijo la pastora, por el nombre de la fiesta de las primicias o fiesta de la cosecha o de las semanas, era una celebración muy, pero muy alegre. Eso decíamos el martes pasado, muy alegre. El pueblo traía las primicias de su cosecha al templo, agradeciéndole de todo corazón al Señor por su bendición y por su provisión. Y yo decía, qué hermoso que es apartar las primicias para el Señor. Qué lindo es poder apartar los primeros frutos, que cuando nosotros lo hacemos de corazón y lo hacemos de gratitud al Rey, logramos la bendición de todo lo demás. Pero no lo hacemos para que el Señor los bendiga, lo hacemos porque le agradecemos a Dios. Mirad lo que dice la palabra en Romanos 11:16. Si las primicias son santas, es decir, apartadas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, los cimientos, las bases, mis pensamientos, mis principios, también lo será las ramas. Entonces, querido, de eso se trata de tu corazón. Y ahí es donde el Señor quiere hacer ese cambio fundamental en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dejarlo hacer, porque Él es un caballero y no va a entrar a tu corazón así nomás como entra el ladrón. Él pide permiso. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que me abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces en la Biblia, queridos, y en la tradición oral judía hay muchos detalles y una descripción del gozo que llevaba el pueblo cuando traía los bikurim, es decir, las primicias del Señor. Digan bikurim, primicias. Entonces, ¿está bien pronunciado así? Bien, bien. Tengo mi maestra en hebreo aquí, bien. Entonces nosotros explicábamos que en el capítulo 16, capítulo 16, verso 19, Jesús le da autoridad a Pedro, le da autoridad a los discípulos y por ende le da autoridad a toda la iglesia futura para atar y desatar. Estábamos hablando de eso y lo hace justamente en el contexto de que estaba entregando las llaves del reino. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Míralo a tu compañero y decirle, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para que vayas entendiendo de que vos sos propietario también de esas llaves. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y explicábamos que la traducción correcta, todo lo que atares en la tierra ya habría sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra ya habría sido desatado en los cielos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos sencillamente es cumplir la voluntad de Dios acá en la tierra. Entonces, la palabra de Jesús significa que Pedro tenía el privilegio de abrir la puerta del reino de los cielos porque tenía la autoridad dada por el Señor, simbolizada por la posesión de las llaves. Hicimos acto profético con las llaves impresionante, a tal punto de que al otro día, aunque no lo supieran, la bendición llegó y al otro día ya Mario andaba caminando. ¿Qué le parece? Qué cosa linda, ¿no? Entonces, así que miralo a tu compañero y decirle, tú también tienes las llaves. Tú también tienes las llaves. Tú también, Gustavito. Tú también. Ustedes también, gurises, tienen las llaves. Allá está, todos tienen las llaves. Entonces, ¿cuáles son esas llaves? ¿Cuál sería el medio por el cual se abriría la puerta del reino de los cielos? Por medio de la predicación del Evangelio. Digan, las llaves del reino es la predicación de su palabra. Así como, ¿sí? ¿Está clarito ahí? Digan conmigo, nadie puede entrar al reino sin escuchar. Vamos, díganlo. Nadie puede entrar al reino sin escuchar y sin creer en el mensaje del Hijo. Y lo dejamos escrito ahí para que lo lean y lo digan. Así te convences de una vez por todas de que si no crees en el Señor Jesucristo o si andás ahí a media, sí creo, pero si no crees de corazón no podrás entrar al reino de los cielos. Y eso lo dice la palabra. Así que por medio de su sermón, que está en Hechos 2, Pedro abrió la puerta del reino por primera vez. Ahora, ¿en qué contexto soltó este sermón?
¿En qué momento abrió la cancha? ¿Cuándo fue que lo hizo? En el mismo día de Pentecostés. El mismo día de Pentecostés, después de la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ok, voy a decir, bueno, eso ya lo sé. Pero bueno, vamos a dar un pantallazo acerca del sermón de Pedro, cómo viene. Porque ahora, Pedrito, lleno del Espíritu Santo, abrió la puerta del reino por medio de la predicación del Evangelio y logró la conversión de ¿cuántos? 3.000 personas o 5.000, dicen algunos. Impresionante, ¿no? 5.000 después. Impresionante. ¿Qué Pedrito, no? Lleno del Espíritu Santo se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ahora Pedro desató la bendición, abrió la puerta del reino. ¿Cómo lo hizo? Proclamando la verdad del Evangelio y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero previo a este sermón, y ahí vamos a lo que decía la pastora, que yo tenía ganas de no predicar porque me predicó todo lo que tenía pensado decir. Bueno, está, no hay problema. 120 seguidores del Señor Jesucristo estaban ahí reunidos en Jerusalén por orden del Señor en el aposento alto orando, y dicen que todos estaban esperando ¿qué cosa? La promesa. La promesa. ¿Y cuál era la promesa? No era cualquier promesa, era la promesa. Digan conmigo, el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir gracias, Señor? El Espíritu Santo era lo prometido. Dios mismo había prometido que iba a descender para estar con nosotros, en nosotros, guiando. Bueno, impresionante. Si eso no te alegra, querido, si no te alegra es porque no hay fe. Bien sencillo. Pero es impresionante. Es decir, al Espíritu Santo, según acá, ellos estaban esperando. Es decir, al Espíritu Santo hay que esperarlo. ¿Cómo? En obediencia y fe. Porque si Jesús prometió, Jesús cumplió. ¿Ok? Porque quiero que sepan, dice Hechos en la versión Telea, que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Eso lo prometió Jesús. Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos de la tierra. Codealo y decirle, te están hablando. ¿Te están hablando? Entonces, vos podés decir, no, bueno, pero para eso era para los discípulos, eso era para la gente religiosa, eso para los cancheros, eso para los que necesitan. Nosotros no, ya fue, estamos muy lejos. ¿Cuántos creen que fueron llamados por Dios acá? Bien, hay muchos. A ver, en serio, ¿cuántos creen que fueron llamados por Dios? Mirá lo que dice la Escritura, porque la promesa, es decir, el Espíritu Santo, la promesa, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¡Wow! Impresionante. La promesa es para ti y para mí. Codealo y decirle, la promesa es para ti y para mí. Convencerlo, la promesa es para ti y para mí. O sea, no es una promesa que falta venir, es una promesa que ya está. La promesa era cuando los discípulos tenían que estar esperando. Pero esa promesa ya está entre nosotros, con nosotros. Pero solamente hay algunas cositas que tenemos que hacer para ser llenados por esa promesa. Y a partir de ese momento, querido, el derramamiento profetizado por Joel, 800 y pico años atrás, se dio inicio. Mira lo que dice la NTV. Entonces, después de hacer todas estas cosas, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, dice alguna versión. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Se equivocó conmigo el Señor acá. Y sus jóvenes verán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres, por igual. Digan conmigo, no se escapa nadie. Qué impresionante, la promesa del Señor es para todos, es para todos. Ahora, el Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento también, no solamente con Joel, sino también con Ezequiel y muchos otros. Pero Ezequiel predijo la renovación del espíritu o del corazón por medio del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, conocido pasaje, cuando habla el Señor acerca de, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré uno de carne. ¿Cuántos dicen gracias, Señor?
Entonces el trabajo de cambiar el corazón es del Señor. Pero dice la Escritura acá que Él nos va a dar, pero ninguno puede agarrar algo que no quiere. El Señor te lo da, pero tú lo aceptas. Si te dan un regalo, tú decides si lo tomas o lo dejas. Y el Señor dice, le daré un corazón nuevo y voy a poner, si aceptan este corazón, un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y aunque no en estos términos, también en mismo Ezequiel, capítulo 11 y verso 19, prometía darle a los cautivos, es decir, a todos aquellos que estaban en esclavitud, cambiarle o quitarle el corazón de piedra y darle el corazón de carne. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y está hablando a otra gente. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es el anhelo de Dios? De acuerdo a estas palabras, de acuerdo a todas las escrituras que vimos y por toda la Biblia, yo solamente tomé algunas nomás. Y el anhelo de Dios, querido, está bien clarito acá. Siempre el deseo de Él es tener una comunión inquebrantable con su creación máxima. El anhelo de Él siempre fue tener una relación inquebrantable contigo y conmigo, con el hombre, pero necesitaba un plan, porque el hombre había decidido pecar. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿sabes qué? Él necesitaba un plan. La venida de su Hijo, la vida ejemplar de su Hijo aquí en la tierra, reclutar discípulos, luego la cruz, luego la muerte, luego la resurrección, el derramamiento de su Espíritu sobre todos los que creyeran, otorgarles poder para que anuncien lo mismo que Él había anunciado. Ese era el plan y ese plan es el que se está cumpliendo. Pero Él tenía que esperar los tiempos. No era para desde los principios de los tiempos. Dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Todo tiene su tiempo con el Señor. O sea que antes de su venida el Espíritu no fue derramado sobre toda carne. La palabra nos dice clarito, pero sí sobre hombres puntuales, en tiempos puntuales, para obras puntuales. Eso fue así. Como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Clarito, ¿no? Segunda de Pedro 1:20 te aclara más, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Así que todos los profetas fueron llenados e inspirados por el Espíritu Santo, pero no solo los profetas. También patriarcas, también conquistadores, jueces, valientes guerreros, artífices, diseñadores, sacerdotes y reyes. Muchos de ellos fueron llenos o llenados del Espíritu Santo para una obra específica en su tiempo. Por ejemplo, si necesitan los versículos, no se los voy a dar ahora, pero me los piden y se los mando sin ningún problema, los tengo. Pero miren estas personas que recibieron, y muchos más, pero para que sepan más o menos. José, Josué, Otoniel. Ustedes van sabiendo, ¿cuándo? Gedeón, Jefté, Bezaleel, Aholiab. ¿Y esos quiénes son? Los conocen, ¿no? Wow, unos artífices tremendos eran. Sansón, Salomón en su tiempo, aunque terminó mal. David, todos estos fueron llenos del Espíritu Santo en un tiempo puntual para una obra puntual. Pero ¿saben qué? El Señor anhela permanecer en cada corazón. No solamente venir puntualmente por un día. No es un evento, no es un toque de un día. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, y estás hablando de 25 años atrás. Y cuando yo hablé en lengua y recibí el Espíritu Santo, nosotros recibimos las arras del Espíritu Santo por medio de la fe, al mismo momento que nos bautizamos y declaramos que, y imponemos la mano, ya tenemos el Espíritu Santo. Las arras, es decir, la garantía de la salvación. Pero la llenura del Espíritu, eso es otra cosa que vamos a hablar un poquito, queridos. Entonces también el Señor Jesús prometió en el Nuevo Testamento, cuando estuvo acá,
en muchísimas ocasiones la venida del Espíritu Santo, especialmente en Juan 14, 15 y 16, Dios dijo que enviaría al Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo vendría a vivir con nosotros, es decir, el Consolador. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo para con nosotros? ¿O qué es lo que está haciendo? Yo declaro que en mí está haciendo esto. No sé en tu vida, yo te voy a decir. El Espíritu Santo, el Consolador, vino para guiarnos, direccionarnos, enseñarnos la verdad, corregirnos, disciplinarnos y para tener comunión con nosotros. No sé cómo estás vos. Y tener comunión con Él, ¿qué implica? Tener comunión con Él implica correspondencia, trato, un trato mutuo, afinidad, alianza, tener afecto, amor, intimidad, confianza. En definitiva, tener amistad. Amistad con Dios, ser amigos de Dios. Wow. Conozco gente que dice la Biblia que Dios mismo dijo, fulano de tal, mi amigo. ¿Qué tal si dice, Anita, mi amiga? ¿Ah? Victoria, mi amiga. Richard, mi amigo. ¿Qué tal? Qué honor para nosotros, ¿no? Ser amigos de Dios. Pero no se puede fomentar una amistad con alguien que no conoces. Eso está en la tapa del libro. Ahora, creer en Jesús es importante, ¿sí o no? Pero no es relevante. Es importante, pero también hay que creer en su mensaje, y una vez que crees en su mensaje debes aplicarlo en tu vida para ir generando esa amistad con el Espíritu del Señor. Había gente que conocía del Señor, pero ni sabía que existía el Espíritu Santo. Cuando Pablo fue a Éfeso, encontró a 12 discípulos y le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. No sabían ni qué era, no quién era. Pablo, por supuesto, le explicó cómo venía la mano, le habló acerca del Señor Jesucristo, porque ellos sí habían sido bautizados para arrepentimiento. Hay mucha gente que se ha arrepentido, no tiene una relación con el Espíritu Santo y es necesario tenerla. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Les enseñó cómo venía la mano, lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, le impuso las manos y empezaron a hablar en lenguas. No quiere decir que sea la evidencia, pero sí te da pautas de que el poder estaba allí. Y glorificaban a Dios, dice. O sea que tú tienes que creerle al Señor y recibirlo. Decirle, debes creerle y recibirlo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor en enviar a su propio Espíritu sobre toda carne? ¿Qué era lo que estaba pensando el Señor? Ser testigos de Él. Y me seréis testigos, dice la Escritura. Predicar su palabra. Hacer discípulos. Y hacer entrar la mayor cantidad de gente al reino. Qué comisión, ¿no? Y lo más importante es que te quiere usar. ¿A quién usa? ¿A quién usa Dios? Ahora vamos a ver a quién usa Dios. Vamos a ver si estás dentro del cuadrito ahí. ¿A quién usa el Señor? ¿Qué método usa? ¿Y cuál es el mensaje? Entonces vamos a ver algunos puntos de quién usó el Señor para abrir la puerta del reino. Ya medio lo dijimos, pero lo dejamos ahí con interrogación. El método que usó y el mensaje que dio. Entonces, de esa manera vas a saber si estás o no preparado para iniciar lo que el Señor te está mandando a hacer. El Espíritu Santo, querido, que es Dios, usa a esta persona, a una de estas personas, que nadie daría 10 pesos por él. Él la usa para marcar el inicio del testimonio de la iglesia cristiana al mundo. Y lo usa para declarar a Jesucristo como el Señor crucificado y resucitado en cumplimiento de la comisión dada a los apóstoles en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre... Impresionante a quien usa el Señor. Entonces el mensaje tenía que comenzar ¿dónde? Y me seréis testigo en Jerusalén. El mensaje tenía que empezar en Jerusalén. Y después, por supuesto, como lo deja bien claro el libro de Hechos, iba a continuar extendiéndose hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? Usándote a ti. Así que mirarlo y decirle, Dios te va a usar. Hay algunos que quedan así,
Como que se quieren perder la oportunidad de que Dios los use. Yo no voy a decir quién es, pero fueron 4 personas. Lo vi así, tac, al toque. ¿Qué más privilegio, ¿no? Que el Señor nos diga, yo te quiero usar, yo te hice, yo te creé, te quiero tener por la eternidad conmigo. Hay gente que somos tan porfiados que no, yo quiero seguir en la mía. Y quedamos con la cara de culto, ¿no? Gracias a Dios, que Dios es Dios. Y es bueno y lleno de misericordia. Y Él va a seguir, ¿no? Va a seguir insistiendo hasta que cambia el corazón. Cuando cambia el corazón vienen todas las otras bendiciones. Entonces Dios te va a usar. Así que vamos a hablar en primer lugar de la persona. Digan, la persona. La porción esta que Pedrito, ya sabemos que es Pedro, que Dios usa, está en Hechos 2. Y ahí como que contiene uno de los sermones más asombrosos que se haya predicado. Pedrito, el primer predicador, el primer evangelista. Pero antes de ver lo que dijo, o incluso antes de ver cómo se dijo, date cuenta de quién estaba hablándole a la multitud en Jerusalén ese día. ¿Quién le estaba hablando? Pedro. Ahora escucha, si estudiamos un poquito lo que había pasado anteriormente, ahí sí que nos damos cuenta de cuán impactante realmente es la historia bíblica en el hecho de que Pedro estuviera siquiera presente en ese lugar y mucho menos que estuviera hablando. Pedro, al igual que todos, rajó del Getsemaní, disparó, se fue. Ya sabemos, lo negó al Señor ahí en los últimos días de su vida. Era vacilante, temeroso, egoísta, siempre estaba preocupado por sus propios intereses, un loco sanguíneo que se tiraba, se bajaba por cualquier lado y su lenguaje no era muy culto que se diga. Así que su sola presencia en Pentecostés, eso ya es una muestra poderosísima del amor de Cristo para perdonar incluso al peor de los pecadores. Así que no importa lo que vos hiciste, si dejás que el Señor cambie tu corazón, wow, lo que puede llegar a ser. Ahora, la osadía que tuvo Pedro en el día de Pentecostés solamente puede ser explicado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No hay otra. Entonces, con el sermón en Pentecostés, Pedro presenta el testimonio de la iglesia cristiana a todo el mundo y ahí quedó registrado y declara que Jesucristo es el Señor, crucificado y resucitado. Así que míralo bien a los ojos y decirle, si Dios usó a Pedro, te puede usar a ti. Y hay algunos que dicen, pero yo soy peor que Pedro. No importa. Si Él usó a Pedro, te puede usar a ti. ¿Y por qué lo usó? Dios usó a Pedro en el sermón de Pentecostés porque lo transformó del temor y la vacilación inicial a un predicador audaz y lleno del Espíritu Santo. Qué lindo esto, vos. Entonces, ¿Pedro en qué se convirtió? En un instrumento en las manos de Dios. Pedro se convierte en un instrumento fiel para anunciar el Evangelio y la resurrección de Jesús, mostrando también la soberanía y las profecías cumplidas. Pero no solo eso, Pedro fue un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas ordinarias para llevar a cabo su plan. No importa quién seas, lo que hayas hecho, a dónde estás, ni en qué situación estés, Dios te quiere usar. En el proceso de transformación de Pedro, el Espíritu Santo lo lleva de vacilante a audaz. Digan, de vacilante a audaz. ¿Algunos de ustedes quieren ser audaces para predicar el Evangelio? Tener osadía, tener coraje, tener entusiasmo, tener poder. ¿Saben qué? Algunos tienen cierto temor porque tienen temor de que no se les respete o que no se les responda de acuerdo a lo que están creyendo. Tengo temor de orar por un enfermo porque capaz que no se sana. Tengo temor de decir que soy cristiano porque se van a burlar de mí. Tengo temor porque ahora están diciendo que soy un esto y que soy lo otro y que soy retrógrado y que soy dinosaurio. Y no tenemos audacia, entonces vacilamos y vemos cómo le sacamos el cuerpo para que, sin portarme mal o tan mal, la gente pueda seguir. Qué muchachito, muchachita buena esta, pero sin decir que eres cristiano. Pero cuando vinieron los tiempos malos, cuando las papas quemaban,
de los cuales ninguno de nosotros estamos exentos, te lo voy aclarando, en el contexto de la persecución, cuando realmente se pudrió todo, allí Pedro y los demás apóstoles dice que se regocijaron por haber sido tenidos o considerados dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Para uno que lo negaba, uno que le dio vuelta a la cara, por así decirlo, no lo conozco y no lo conozco y no lo conozco, está bien, estaba escrito, pero se arrepintió. Hoy por hoy se regocijaba de haber sido tenido en cuenta de padecer a causa del nombre del Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tendríamos ese mismo sentir cuando recrudezca el asunto? Yo quiero decirte que ahora solo estamos en principios de dolores. La cosa se está moviendo para que realmente puedan venir algunos que otros achaques, los cuales nosotros podemos resistir. Pero si ahora hablamos con Ana que resistir no quiere decir aguantar, ¿no? Sino que era mantenerse. Combatir con eficacia. ¿Qué tal ahí? Resistir no es echarse atrás, resistir no es aguantar, sino combatir con eficacia. ¿Qué tal ahí? Está bueno, ¿no? Pero viste que no lo agarré como mío, te di porque estás vos, si no, marchá. Entonces, querido, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos creen en eso? Digan conmigo, del temor a la confianza. Pedro, temeroso, después de haber negado al Señor, obviamente con un temor humano incomprensible, ya con el Espíritu Santo, queridos, el del Señor ya no fue el mismo. Ahora, cuando recibió el Espíritu Santo, fue capaz de predicar con autoridad, con convicción, con poder, dispuesto a entregar su vida por sus convicciones. Es más, eso pasó. Entonces, yo sé de personas que me han dicho, es que tengo temor de ser burlado si les hablo del Señor. Pero ¿sabe qué? El amor perfecto de Dios, que viene con la llenura del Espíritu Santo, echa fuera el temor. Lo dice la palabra, en el amor no hay temor. Lean conmigo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Decirle, no temas. Decirle, Dios está contigo. Perfecciónate en su amor, decirle. Perfecciónate en su amor. Así, todo el temor desaparece. Del egoísmo, digan, del egoísmo a la humildad. Tenemos ejemplo, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no estaba preocupado por sus propios intereses. Sus intereses cambiaron, sus pasiones cambiaron, sus hábitos cambiaron, su conducta cambió, sus palabras cambiaron. Ahora solo se preocupaba por anunciar la verdad de Jesús. Todo lo demás pasó a segundo plano. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas con eso? Rompe el silencio y decirle, ¿cómo vas con eso al que está al lado? Decirle, ¿cómo vas con eso? Es decir, ¿cómo está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus intereses? Wow. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿A qué le temes? ¿Dónde están tus verdaderas pasiones? ¿Cómo vas con esos hábitos? ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo son las palabras que están saliendo de tu boca? Y si nos metemos más para adentro, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás haciendo en intimidad? Es decir, la palabra acá me habla acerca de, con el Espíritu Santo yo puedo cambiar todas estas cosas para bien. Así que busca al Espíritu Santo y todo cambiará para bien. Amén. Muy bien, queridos, entonces eso es de la persona. Eso te da a entender de que si el Señor usó a esta persona, también te va a usar a ti. Pero aquí podemos sacar, como el sermón se trata del sermón de Pedro, a ver el mensaje. Digan, número 2, el mensaje. Dice, yo me imagino a Pedro poniéndose de pie con ímpetu, ¿no? Él estaba sentado, medio ahí como, ¿no?
que hablando ahí la mirinda contra la baranda y esas cosas, y el hombre como que no entendía mucho y dice, y fue como levantado por el Espíritu con una palabra que lo estaba así como ahorcando, que él tenía que decir algo, y dice que se levantaron los 11 con él y que él alzó la voz. ¿Me está entendiendo? ¿Vos te lo imaginás así? Como que algo lo agarró. ¿Nunca te pasó que a veces vos tenés una palabra del Señor y, como decía una de las profetas que teníamos, dice, yo estoy como un perro que me tengo buscando, que quiero soltar la palabra? Y él quería hablar, quería decir. Es decir, habló con autoridad. Ese alzó la voz, quiere decir que él habló con autoridad, con fuerza, con claridad, con ímpetu, asegurando que su mensaje fuera escuchado por la multitud. Y a lo mejor también estaba medio calentito porque le estaban diciendo que estaban borrachos. Y por ahí también capaz que y se burlaban todavía. Pero esta acción de alzar la voz, esta acción, queridos, no solo fue un esfuerzo para que sea escuchado físicamente, sino que también una manifestación de la determinación de querer compartir una verdad importante y vital que le estaba quemando hasta los huesos. El hombre quería soltar lo que el Espíritu Santo estaba hablando. No retengas lo que el Espíritu Santo te dice que digas. Primero se enfocó en el cumplimiento de las profecías. Mira, estamos hablando del mensaje. Se enfocó en el cumplimiento entendiendo la palabra, Pedrito vinculó los sucesos de Pentecostés ¿con qué? Con las profecías del Antiguo Testamento. Es lo primero que dice. Y ahí de esa manera demostró que Jesús era el Mesías prometido. Muy sencillo, no le agregó nada, no se gastó mucho. Después siguió con la resurrección de Jesús. Afirmó la resurrección de Jesús como un evento clave que confirmaba su autoridad y señorío. Y después lo lleva a un llamado de arrepentimiento y bautismo. Invitó a arrepentirse, a bautizarse y a recibir el Espíritu Santo. Sencillo, ¿no? Pero ¿qué consecuencia tuvo? Miles de personas creyeron en el Señor. Y una vez más te digo, Pedro fue un ejemplo de cómo Dios puede usar personas ordinarias para realizar cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Una vez más, mirarlo y decirle, si Dios usó a Pedro, te puede usar a ti. Eso te va a quedar grabado. Entonces ahora Pedro, que había recibido la misericordia del cielo, ahora extiende esa misma misericordia a la multitud que se ha reunido en ese día de Pentecostés. Ahora sí, patear el tobillo, si le ves tú ya es lo mismo. Pudiste patear. Ve tú ya es lo mismo. Lo tercero que debemos mostrar acerca del sermón de Pedro es el método que utilizó para presentar. Digan, el método. Después que Pedro explica que defiende a sus hermanos, no están borrachos, son las 9 de la mañana, mira si van a estar borrachos. Entonces inmediatamente dirige la audiencia a las Escrituras. Mas esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, Hechos 2:16. Entonces Pedro apela a las Escrituras en repetidas ocasiones. Y en el transcurso de su sermón, él entrelaza grandes pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre Cristo, como Joel 2 y como Salmo 16 y como el Salmo 19. Él va ahí, si ustedes leen todo lo que en Hechos 2, impresionante, cómo entrelaza todas las cosas para traer un mensaje claro, conciso, directo y que convertía a la gente. Que esto nos sirva para que cuando nosotros tengamos oportunidad de hablar, o muchos de ustedes van a tener oportunidad de preparar alguna palabra, lean conmigo, vas a tener que acudir al texto bíblico, explicarlo, aplicarlo y pedir una respuesta a tu audiencia. Esos son los pasos que hizo Pedro y la gente se compungió de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Su sermón es directo y demuestra el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero Pedro explica que el profeta Joel había predicho los desconcertantes acontecimientos que iban a ocurrir en Pentecostés, en ese tiempo en el Shavuot, y que por lo tanto los apóstoles estaban cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Y Pedro dice que Joel profetizó sobre señales milagrosas que iban a acompañar el derramamiento del Espíritu en los postreros días. Digan conmigo, estamos viviendo eso. Pero voy a decir, pero es poco. Bueno, vamos por más. Cordial y decirle, vamos por más. Yo quiero declarar, queridos, estas cosas porque es realmente impresionante. El apóstol está enseñando de esa multitud de todas las promesas del Antiguo Testamento, de la nueva creación, una nueva creación que fue ya inaugurada por el Señor Jesucristo.
O sea que podemos nosotros tomar la palabra, la del Antiguo Testamento, la que el Señor prometió, de que cuando venga el Espíritu Santo recibiríamos poder. Podemos hacerlo para declarar palabras en este tiempo. Por eso, si nos ponemos de acuerdo, podemos declarar milagros, señales, maravillas. Podemos declarar sanidades, prodigios, restauraciones matrimoniales, restauraciones familiares, economía saneada. Todo porque el Espíritu Santo lo prometió y Él está en nosotros y Él es Dios. Pedro continúa el sermón enfatizando la soberanía de Dios. Siempre ahí, Y habla acerca del vencedor de la muerte. Habla acerca de la resurrección de Jesús, porque ya todo estaba previamente establecido. O sea, la muerte del Señor Jesús fue parte del determinado propósito de Dios desde toda la eternidad. O sea, queridos, Dios siempre está al control. Ahora te explico esto. El Espíritu Santo tiene sus planes, es Dios. Y Él obra de acuerdo a los planes que Él mismo tiene, son planes eternos. O sea, Dios no está esperando a ver cómo nuestras acciones como seres humanos darán forma a la historia para luego responder de acuerdo a la historia que nosotros hacemos. No, de ninguna manera. Jesús no terminó en la cruz por un fracaso en su ministerio. Eso ya estaba determinado, eso ya estaba establecido. Pedro declaró que Jesús fue entregado por Dios. Ahí dice el versículo 23, fue entregado por Dios el Padre según el plan determinado de Dios. Dios no envió a Jesucristo para ver si su creación, por ahí a lo mejor en su naturaleza pecaminosa, a ver cómo respondía a Él. No. Ni tampoco consideró la crucifixión como algo, bueno, una posibilidad. No. Lean conmigo ahí. Jesucristo fue el Cordero de Dios enviado a morir y murió. Punto. Estaba establecido, estaba hecho. El Señor ya tenía ahí la verdad, una verdad que tiene que quedar grabada en tu corazón para que te dé la firme certeza de que Dios tiene realmente el control de toda la historia del mundo y que tiene control de tu vida. Por eso hablábamos hoy y decíamos, una chispita en el corazón. Yo miraba y decía, pero ¿será que el Señor está por fuera de todo esto? No, el Señor lo llena todo. Pero eso lo hizo el hombre, pero utilizó materia prima del Señor. Y el hombre puede hacer muchas cosas, pero el Señor está en todo. Escudriña tus pensamientos, conoce los pelos de tu cabeza. Yo qué sé, tiene tantas. Lo dice eso así como para que entendamos de que no nos escapamos de Él. Pero es tan grande su amor, tan grande su misericordia, que ahora dice, yo quiero vivir en ustedes. ¿Cómo lo hago? Le envío mi espíritu. Si eso no te deja contento, entonces, querido, nuestro Dios no está esperando a ver cómo se desarrolla la historia. Él es el Dios de la historia. El Dios de las Escrituras es el Dios que dispone todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. En Él, dice Efesios 1:11, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No voy a hacer aquel juego de Él estuvo en tu pasado, en tu presente, en tu futuro y todo eso. Pero Dios ya estuvo en tu futuro. Tranquilo. Una vez más digan conmigo, Él es el Dios de la historia. Entonces, Él es el Dios que actúa en la historia. Él es el Dios trascendente. Él es el omnipotente, el eterno, el soberano, el omnisciente. Ese es nuestro Dios. Es ese Dios que, como explicaba la pastora, es ese Dios que en el tercer día de haberle prometido a Moisés que iba a descender, Él vino, descendió a ojos, dice, de todo el pueblo al monte de Sinaí, con truenos, relámpagos, una nube espesa, sonido de bocina muy fuerte y que estremeció todo el pueblo para que estaba ahí en el campamento. Y dice que nadie se podía acercar. Pero ese mismo Dios, como dijo la pastora, ese mismo Dios también con gran estruendo, con viento recio, descendió en Pentecostés. Pero esta vez sí te puedes acercar. Porque Él vino para acercarse a ti y para quedarse contigo. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Yo, queridos, cuando leía esta palabra, yo iba diciendo, pero es una palabra que puede traer enseñanza quizás. Pero qué lindo es
saborear la palabra, de entender lo grande que es Dios, la magnificencia de Dios, lo poderoso que es Él y cómo opera en nuestra vida y cómo opera en el mundo, cómo opera en el universo, cómo va creando las cosas, y que nosotros somos, no es que seamos unos juguetitos de Él, no, somos parte de Él. Él dice que nos creó a su imagen y semejanza. Él te creó a ti y a mí porque se está reproduciendo a sí mismo. ¿No dice la Escritura qué? ¿No saben ustedes que la Biblia dice dioses sois? Pero para eso tenemos que tener a Dios dentro de nosotros. Y para esto, queridos, tenemos que esperarlo, buscarlo en obediencia, en fe, anhelarlo. Vengan a mí y beban de mí. Y dice la Escritura, y de su interior, hablando del Espíritu Santo, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren que de su interior brote río de agua viva? A Pedro le brotó el río de agua viva. El hombre tenía ahí la palabra, decía, la tengo que decir, y se paró con fuerza, levantó la voz y habló. Quizás hay personas que no puedan entender mucho, porque estábamos justamente celebrando una fiesta. Pero lo importante es que entiendas de que fuiste creado con propósito. Dios no crea basura. Y hasta que no encuentres ese propósito en la vida, vas a vivir porque el aire es gratis y tratando de hacer algo, como solemos decir, para ver si te podés jubilar bien, para disfrutar tu jubilación, para que después te den 17 palos. Y al final puedas decir, ¿para qué me reventé tanto todo el tiempo? La vida es más que las cosas físicas y materiales, queridos. Pero cuando encontramos realmente el propósito de la vida, lo podemos disfrutar a Dios mismo dentro de nosotros. Ese es el propósito mayor. Y ahí no le tememos a nada, ni a la muerte. Ni a la muerte. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren tener a Dios mismo dentro de su corazón? Él está anhelante y Él está acá, lo llena todo. Oye, sí, pero ¿dónde está que no lo veo? Ah, qué bien, si se llega a manifestar el que creó el sol, ¿te imaginas? No queda nadie acá. Pero Él es tan misericordioso que Él se manifiesta de otra manera. Lo podemos sentir en el corazón. Podemos ser sanados en nuestro corazón. Podemos comenzar a tener pensamientos puros, pensamientos que me llevan arriba. Porque mientras tanto el enemigo se la agarra para torcer mi vida y hacerme hacer cualquiera, con tal de satisfacer mis deseos. Y después se transforma en un hábito que es muy difícil de sacarlo. Pero con el Señor todo es posible, queridos.